¿Qué tal? Vamos a ver un ejemplo de la ley de Coulomb aplicado a un problema con tres partículas en donde se tiene que calcular la fuerza en una de ellas. En este caso nos piden la fuerza en la carga 1, que es una carga positiva, la carga 2 es negativa y la carga 3 positiva. Tenemos los valores por si no se alcanzan a leer bien. Carga 1, 4.2 por 10 a la menos 19 coulombs. Carga 2, menos 7.3 porque es negativo. Menos 7.3 por 10 a la menos 19 coulombs. Y la carga 3, 9.1 por 10 a la menos 17 coulombs. ¿Cómo calculamos la fuerza en esta carga? Bueno, hay que partir de esta ley que nos dice que la fuerza entre dos partículas es igual a la K, que es una constante que vale 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Hay que multiplicar esa constante por la carga 1, la carga 2, entre esta R indica distancia entre cargas, de manera general entre la carga 1 y 2, pero también puede ser entre la carga 1 y 3 o la carga 2 a 3, dependiendo del tipo de problema. En general es el producto de la magnitud de las dos cargas entre la distancia entre esas dos cargas al cuadrado. Cuando tenemos tres partículas, como en este caso, hay que separar el problema. Primero tenemos que aplicar esta ley para un par de partículas. Entonces en este ejemplo tendríamos, como vamos a calcular esta fuerza, tendríamos que calcular la fuerza de la Q1 a la Q2 y después la fuerza de la Q1 a la Q3. Sumando esas dos fuerzas podemos encontrar la fuerza total. Antes de hacer las operaciones necesitamos calcular la dirección y el sentido de las fuerzas. Entonces vamos al par Q1 y Q2. Tenemos cargas opuestas, entonces se van a atraer esas cargas. Como nos interesa ver la fuerza en la carga 1, solamente vamos a graficar el sentido de esta fuerza. Entonces se atraen, positivo y negativo, esta se mueve para acá, esta se mueve para acá. Lo que nos interesa es esta. Entonces aquí vamos a dibujar que esta carga se va a mover hacia la derecha. Después tenemos de la carga 1 a la carga 3, son cargas iguales, se repelen. Por lo tanto, esta carga, por efecto de esta, se va a mover hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces tenemos nuestros dos vectores de fuerza. Esos dos vectores ya están dibujados aquí. Fuerza por la carga 1 y la carga 2 hacia la derecha. Fuerza de la carga 1 a la carga 3 va hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, sumando estas dos fuerzas, vamos a tener la fuerza total en esta carga, que en este caso está aquí en medio. Aquí tenemos la carga 1. Para hacer la suma de esas fuerzas, bueno, hay que descomponer en componentes en X y componentes en Y. De manera general, para obtener la componente en X de un vector, bueno, se multiplica la magnitud de esa fuerza. Bueno, en este caso el vector es de fuerza y está determinada por la ley de Coulomb. Ya sea que tengamos cargas positivas o negativas, aquí siempre vamos a tomar en cuenta el valor absoluto, es decir, siempre va a ser positiva hasta este punto. Después multiplicamos por el coseno del ángulo. El ángulo, bueno, en el caso de las cargas 1 y 2, como está hacia la derecha, aquí tenemos 0 grados, ese sería nuestro ángulo entre estas dos cargas. Entonces el coseno de 0 grados. Después, ya que hacemos esta multiplicación, la cantidad nos puede resultar positiva o negativa dependiendo de este ángulo. Por ejemplo, en el caso de 0 grados, bueno, aquí vamos a tener más 1 y todo esto se va a hacer positivo. Si tuviéramos el ángulo hacia acá, hacia la izquierda, serían 180 grados.
Aquí nos quedaría menos 1 y todo esto sería negativo. Lo que siempre va a salir positivo es hasta esta parte de aquí, que es el valor absoluto. Después, para obtener la componente en Y, vamos a hacer una operación similar. La magnitud de la fuerza resultante, que está dada por ley de Coulomb, y por el seno del ángulo. Entonces, si estamos calculando las componentes en X y en Y de esta fuerza, vamos a tener la misma magnitud y el mismo ángulo. Lo único que va a cambiar es la función. Aquí va a ser en X coseno, en Y va a ser seno. Lo mismo vamos a hacer con este vector, componente en X y en Y, va a ser el mismo ángulo para ambas componentes de este vector, que sería el ángulo en este caso desde este punto que inicia hasta acá. Hay que calcular ese ángulo. Y también necesitaríamos aquí calcular la distancia, que en el caso de las cargas 1 y 3, bueno, para obtener esta distancia no la tenemos directamente, pero está implícita. Si tenemos, aquí son 60 y aquí 52, bueno, podemos, por el teorema de Pitágoras, calcular esta distancia que sería la hipotenusa.